La figura del Papa, envuelta en siglos de tradición y dogma, parece intocable e inmutable. Pero la historia, más allá de la versión oficial, revela una verdad sorprendente. Hubo pontífices que rompieron las reglas más sagradas, desafiaron a su propia iglesia y cambiaron el destino del catolicismo para siempre. No fueron santos impolutos, sino hombres complejos, ambiciosos o visionarios, que con sus acciones sacudieron los cimientos del Vaticano. Desde escándalos de alcoba hasta decisiones revolucionarias que dividieron la cristiandad, sus legados están marcados por la controversia. Prepárense para un viaje a través de los 10 papas más rebeldes y audaces de la historia. Descubrirán cómo sus transgresiones, a menudo silenciadas o reinterpretadas, moldearon la iglesia que conocemos hoy. Lo que están a punto de ver, definitivamente, no lo aprendieron en catequesis. 1. Papa Esteban VI, el Papa del Concilio Cadavérico. En el siglo IX, una de las escenas más macabras de la historia papal fue orquestada por el Papa Esteban VI. Su pontificado, breve pero infame, es recordado por el Concilio Cadavérico. Esteban, motivado por una venganza política contra su predecesor, el Papa Formoso, ordenó una profanación sin precedentes. El cuerpo de Formoso, muerto hacía 9 meses, fue desenterrado, vestido con ropas papales y sentado en un trono para ser sometido a un juicio póstumo. Se le acusó de herejía y usurpación. El veredicto fue predecible, culpable. Le arrancaron los dedos con los que daba la bendición y su cadáver fue arrojado al río Tíber. Este acto de desprecio papal, una ruptura brutal con cualquier decencia eclesiástica, escandalizó a Roma y a toda Europa. La furia popular no se hizo esperar. La revuelta que siguió llevó a la captura de Esteban VI, quien fue encarcelado y poco después estrangulado en prisión. Su transgresión fue tan extrema que la Iglesia, avergonzada, intentó borrar este oscuro capítulo, un testimonio de la brutalidad política que alguna vez reinó en el corazón del Vaticano. 2. Papa Juan XII, el Papa adolescente y escandaloso. Si la prensa amarillista hubiese existido en el siglo X, habría vivido de los escándalos de Juan XII. Ascendiendo al papado en el año 955, con apenas 18 años, Juan XII transformó el Palacio de Letrán, la residencia papal, en un lugar de notoriedad que desafiaba cualquier norma eclesiástica. Lejos de la piedad esperada, se sumergió en una vida de excesos, orgías y juegos de azar, convirtiendo el hogar del pontífice en un antro de inmoralidad. Las crónicas de la época, aunque quizás exageradas por sus enemigos, lo acusaban de mantener relaciones sexuales con monjas, viudas y hasta con sus propias parientes, rompiendo abiertamente el voto de celibato y la decencia papal. Se rumoreaba que incluso brindaba en honor al diablo. Su conducta fue tan flagrante que provocó la intervención del emperador Otón I. En el año 963, un sínodo convocado por el emperador lo acusó formalmente de simonía, perjurio, incesto y asesinato. Fue depuesto, un evento rarísimo en la historia papal. Aunque logró recuperar el trono por la fuerza, su reinado fue breve. Juan XII murió de forma repentina y misteriosa en el 964. La versión más extendida sugiere que fue golpeado hasta la muerte por un marido celoso al ser descubierto en el acto sexual. Su pontificado marcó un punto bajo de corrupción y depravación, demostrando hasta dónde la ambición y el vicio podían corroer la santidad del cargo papal en una era oscura de la Iglesia. 3. Papa Benedicto IX, el Papa que vendió el papado. Varias veces. La historia del Papa Benedicto IX es una de las más escandalosas y caóticas del papado, que ilustra una era de profunda decadencia moral en el siglo XI. Ascendiendo al trono de San Pedro en 1032, siendo muy joven, su pontificado estuvo marcado por una conducta licenciosa y una serie de irregularidades sin precedentes. No fue solo un papa inmoral, fue un pontífice que trató la sede apostólica como una propiedad personal. Su transgresión más flagrante fue la simonía extrema, la compraventa de cargos eclesiásticos. Benedicto IX vendió el papado por dinero en al menos una ocasión, y posiblemente más. En 1045, deseoso de casarse con su prima y cansado de las intrigas romanas,
Abdicó del papado a cambio de una suma considerable a su padrino, quien se convirtió en el Papa Gregorio VI. Sin embargo, su retiro fue breve. Arrepentido o impulsado por el poder, regresó a Roma y, en un lapso de tiempo, readquirió el papado, sumiendo a la Iglesia en un cisma con múltiples papas simultáneos. Esta conducta chocante de vender y readquirir el título de vicario de Cristo expuso la corrupción rampante y la degradación del cargo. Su descaro y la anarquía resultante provocaron la intervención del emperador Enrique III, quien puso fin al caos, aunque su legado de comercialización de lo sagrado dejó una mancha imborrable. 4. Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, el Papa corrupto y las conspiraciones. El nombre de Alejandro VI, nacido Rodrigo Borgia, evoca el esplendor y la oscuridad del Renacimiento. Su papado, 1492-1503, es un claro ejemplo de un pontífice que rompió todas las reglas morales y canónicas de la Iglesia para consolidar su poder personal y el de su familia. Alejandro VI quebró abiertamente el voto de celibato, teniendo varios hijos, entre ellos los infames César y Lucrecia Borgia, a quienes utilizó sin reparos como piezas en su complejo tablero político y militar. Su pontificado estuvo marcado por un nepotismo descarado, distribuyendo cargos eclesiásticos y territorios entre sus parientes para asegurar alianzas y fortuna. Las acusaciones de corrupción, simonía, compraventa de dignidades eclesiásticas y el uso de métodos despiadados eran constantes. Se susurraba sobre envenenamientos para eliminar rivales o apoderarse de sus bienes, aunque nunca se probaron oficialmente. Alejandro VI transformó el papado en una potente monarquía secular, un estado más preocupado por las intrigas de poder y la expansión territorial que por la salvación de las almas. Su ambición desmedida y la inmoralidad de su corte, aunque le otorgaron un poder temporal sin igual, mancharon la reputación del papado justo en la víspera de la Reforma Protestante, demostrando cómo la sed de poder podía corromper incluso la figura más sagrada. 5. Papa Julio II, el Papa guerrero y el patrono de las artes. Julio II, cuyo nombre era Giuliano della Rovere, fue un papa, 1503-1513, que rompió radicalmente con la imagen de un pontífice pacífico. Lideró ejércitos personalmente, dirigiendo campañas militares para expandir y consolidar los estados pontificios. Más militar que religioso, su pontificado estuvo marcado por alianzas cambiantes, asedios a ciudades y batallas sangrientas, chocando con la expectativa de un vicario de Cristo dedicado a la paz. Su ambición territorial lo llevó a la guerra contra Venecia y luego contra Francia, demostrando que el poder temporal era tan crucial para él como el espiritual. Aunque su belicosidad es lo que más rompe las reglas, Julio II también fue un magnífico patrón de las artes, encargado de obras maestras como el techo de la Capilla Sixtina por Miguel Ángel y el inicio de la nueva Basílica de San Pedro. Esta dualidad de papa guerrero y patrono del Renacimiento es lo que lo hace tan complejo y fascinante. Su legado consolidó la soberanía temporal del papado, pero a costa de vastas campañas que transformaron al papa en un monarca belicista, un acto sin precedentes que marcó una era de confrontación y poder mundano para la Iglesia. 6. Papa León X, Giovanni de Medici, el papa que ignoró a Lutero. León X, Giovanni de Medici, fue papa entre 1513 y 1521, un pontífice que personificó el esplendor del Renacimiento. Su famoso lema, «Gocemos del papado, pues Dios nos lo ha dado», revelaba su devoción al lujo, las artes y el disfrute. Para financiar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro y su vida opulenta, León X impulsó la venta masiva de indulgencias, un acto que prometía la reducción del tiempo en el purgatorio a cambio de dinero. Esta práctica, que se percibía como una venta descarada de la salvación, provocó una indignación generalizada, especialmente en Alemania. En 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg, criticando vehementemente la venta de indulgencias y la autoridad papal. León X, más preocupado por las justas, la casa y sus colecciones de arte, subestimó gravemente la amenaza que Lutero representaba. Inicialmente,
Descartó a Lutero como un simple fraile alemán borracho. Su complacencia, falta de comprensión de la teología de Lutero y su enfoque en las finanzas en un momento crítico fueron catalizadores directos de la Reforma protestante. Esta ruptura, que dividió a la cristiandad occidental para siempre, es una de las mayores quiebras de reglas, por inacción, en la historia papal, demostrando cómo la indiferencia y el apego al poder temporal pueden tener consecuencias devastadoras para la fe. 7. Papa Urbano VIII, el papa que condenó a Galileo. El Papa Urbano VIII, 1623-1644, de nombre Maffeo Barberini, fue un hombre culto y un mecenas de las artes, pero su pontificado quedó tristemente marcado por su papel en la condena de Galileo Galilei. A pesar de una amistad inicial con el científico y de cierto interés por sus descubrimientos, Urbano V rompió su promesa de proteger a Galileo y lo sometió a la Inquisición. La publicación del diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo por Galileo, que defendía el heliocentrismo copernicano, fue la gota que colmó el vaso. Urbano VIII se sintió personalmente ofendido, creyendo que el personaje Simplicio era una burla a su propia visión. En 1633, Galileo fue forzado a abjurar de sus herejías bajo amenaza de tortura y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Esta decisión papal no solo supuso una quiebra de la verdad científica, sino que creó un cisma duradero entre la Iglesia y la ciencia, un legado de desconfianza que tardaría siglos en sanar. La condena de Galileo por Urbano VIII se erige como un símbolo de la intransigencia dogmática y de cómo el poder eclesiástico intentó silenciar la razón en nombre de la fe. 8. Papa Clemente XIV, el papa que suprimió a los jesuitas. El Papa Clemente XIV, 1769-1774, es una figura controvertida en la historia papal por una decisión drástica que rompió con la lealtad histórica de la Iglesia a una de sus órdenes más influyentes, la Compañía de Jesús, los jesuitas. Esta orden, fundada por San Ignacio de Loyola, había sido un pilar de la Contrarreforma y un formidable motor de evangelización y educación global. Sin embargo, su creciente poder, riqueza e influencia política en Europa y las Américas los hicieron enemigos de las monarquías católicas de España, Portugal y Francia. Presionado intensamente por estas potencias que amenazaban con cismas y con cortar lazos con Roma si no actuaba, Clemente XIV cedió. En 1773, mediante la bula Dominus Ac Redemptor, suprimió completamente la orden de los jesuitas a nivel mundial. Esta decisión, considerada una traición por muchos católicos y una victoria para los poderes seculares, fue un acto de debilidad papal sin precedentes, donde la Iglesia sacrificó a sus propios soldados más leales por conveniencia política. Aunque la orden fue restaurada décadas después, la supresión de Clemente XIV causó un enorme daño a la Iglesia y demostró cómo el poder secular podía forzar al Papa a romper sus propias reglas internas, dejando un legado de crisis y cuestionamiento. 9. Papa Pío XII, el Papa del Silencio durante el Holocausto. Pío XII, 1939-1958, cuyo nombre era Eugenio Pacelli, fue papa durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, un período que le valió uno de los debates morales más intensos de la historia moderna de la Iglesia. Su política de silencio público y neutralidad oficial ante las atrocidades nazis y la persecución de los judíos ha sido, y sigue siendo, una fuente de inmensa controversia. A pesar de que el Vaticano recibió informes detallados sobre los campos de exterminio y las masacres, Pío XII optó por no condenar explícitamente a Hitler o al genocidio judío en sus discursos públicos. Aunque el Vaticano ha argumentado que su diplomacia silenciosa salvó a miles de judíos escondiéndolos en conventos y propiedades de la Iglesia, y que una condena pública habría empeorado la situación, sus críticos lo acusan de quebrar una regla moral fundamental, la de alzar la voz contra una injusticia monstruosa. Su falta de una condena inequívoca en el momento más oscuro de la humanidad es vista por muchos como un fracaso moral del papado, una oportunidad perdida para usar su inmensa autoridad espiritual. Este silencio es una de las mayores sombras en el legado de Pío XII, demostrando cómo la prudencia política, para algunos, puede convertirse en una forma de complicidad.
10. Papa Benedicto XVI. El papa que renunció Benedicto XVI, nacido Joseph Ratzinger, fue papa de 2005 a 2013. Su pontificado, marcado por un profundo intelecto y una defensa férrea de la doctrina, culminó con una decisión que rompió con una tradición de casi 600 años: su renuncia voluntaria al papado el 11 de febrero de 2013. Fue el primer pontífice en hacerlo desde Gregorio XII en 1415, un acto que conmocionó al mundo y generó un precedente histórico. Benedicto XVI justificó su decisión alegando falta de fuerzas físicas y mentales para el cargo. Sin embargo, su renuncia, en un mundo acostumbrado a que los papas gobernaran hasta la muerte, abrió un sinfín de especulaciones y teorías. ¿Hubo presiones internas? ¿Descubrió algo que lo forzó a retirarse? ¿O realmente sentía la inmensa carga del puesto? Su acto de libertad, aunque revolucionario, dejó al Vaticano con 2 papas vivos, uno emérito y otro en funciones. Una situación inédita que cambió para siempre la percepción de la irrevocabilidad del pontificado. Benedicto XVI rompió la regla no por escándalo, sino por una decisión personal que demostró la humanidad y la vulnerabilidad del cargo papal. Hemos desenterrado las historias de 10 papas que se atrevieron a romper las reglas y, con ello, cambiaron el rumbo de la Iglesia para siempre. Desde orgías en el Palacio de Letrán y la venta del papado, hasta batallas lideradas por el mismísimo pontífice y condenas que silenciaron la ciencia. Estos hombres, lejos de ser figuras inmaculadas, fueron ambiciosos, controversiales o, en el caso de Benedicto XVI, sorprendentemente revolucionarios. Sus acciones nos recuerdan que la historia del Vaticano está lejos de ser una narrativa lineal y sin mácula. Es un tapiz complejo tejido con poder, fe, escándalo y decisiones que desafiaron lo establecido. Cada uno de ellos, a su manera, demostró que incluso en la institución más antigua y tradicional del mundo, las reglas pueden ser quebradas, y que las verdades más impactantes a menudo se esconden detrás de los velos del tiempo y el secreto. Pero, ¿qué sucede cuando los secretos no están en los papas, sino en los documentos más ocultos del Vaticano? ¿Estás listo para las verdades que podrían reescribir la historia del cristianismo? Haz clic en la pantalla ahora para ver nuestro próximo video. Los secretos del Archivo Vaticano, que podrían cambiar la historia del cristianismo. Prepárate para una revelación que el Vaticano ha guardado celosamente por siglos.